Empecemos, doctor, por las amenazas que implicaría el tener un puerto moderno con capacidad de operar a gran escala, con tarifas más bajas y tiempos de operación más cortos. Perú, por ejemplo, tiene muchos acuerdos comerciales y ahí vamos en un buen camino porque vamos suscribiendo acuerdos comerciales, pero también Perú tiene seguridad jurídica, tiene instituciones fuertes. Te ofrezco un costo más barato en el traslado y además llegas en 10 días menos. Entonces, ¿cómo decirle que no a una oferta de ese tipo? Me alegra anunciar que el puerto de Chancay ha generado diversas opiniones en Ecuador. El megapuerto de Chancay está ubicado 80 kilómetros al norte de Lima, en Perú. El 60% de la propiedad le pertenece a la naviera estatal china COSCO Shipping Group y el 40% restante es de la minera privada peruana Volcán. La inversión inicial fue de 3.500 millones de dólares y se levanta en una superficie de 141 hectáreas y cuenta con un túnel de acceso de casi 2 kilómetros. Va a generar 7.500 empleos directos e indirectos. Se espera que reduzca en 10 días los tiempos de viaje hacia y desde Asia. Y sí, la inauguración del megapuerto de Chancay en Perú y su inicio de operaciones en 2025 genera un debate sobre el impacto que tendrá en el comercio internacional que se origina en Ecuador, cómo va a afectar en la competitividad de las operaciones de los puertos nacionales. Esto lo vamos a revisar con Juan Carlos Díaz Granados. Empecemos, doctor, por las amenazas que implicaría el tener un puerto moderno con capacidad de operar a gran escala, con tarifas más bajas y tiempos de operación más cortos, sin contar con la agilidad en los trámites aduaneros, la conectividad vial y ferroviaria y la seguridad en las operaciones. ¿Se puede medir ya el riesgo, los riesgos que supondría esto para el manejo de carga de los puertos nacionales? Bueno, realmente el tema de los puertos implica una relación con el comercio exterior. Es decir, si hay carga, es necesario un puerto más grande. Y ahí es donde tenemos que trabajar los ecuatorianos. Es decir, está muy bien por Perú. Perú ha incrementado sus exportaciones sustancialmente a lo largo de los años y ha pasado de ser de un país que nacionalizaba empresas y después tenía una migración de peruanos hacia el Ecuador en los años 90 y tenía Sendero Luminoso, a este gran megapuerto que el secreto es el último dato que usted dio, 7.200 empleos adecuados nuevos. Y por lo tanto, es decir, nosotros tenemos que tener eso en el radar y tratar de convertirnos como país en un hub que tenga relaciones con Asia, porque Asia también implica, además de China, que es nuestro principal socio comercial, el principal socio comercial también de Perú, implica Indonesia, implica Nueva Zelanda, implica Australia, Japón, Corea del Sur. Es decir, nosotros estamos en línea recta con todos esos países y estamos haciendo más negocios con esos países. Por lo tanto, tenemos que tener en el radar esa infraestructura gigantesca que se ha armado en Perú y está muy bien y bravo por los peruanos, pero lo que tenemos que hacer los ecuatorianos es ver cómo fomentamos el comercio exterior para poder incrementar la infraestructura nuestra. Pero los exportadores nacionales podrían llegar a tener interés en poder colocar sus productos en menor tiempo en el mercado asiático. Si la naviera que va a operar en Chancay desarrolla líneas con Ecuador para captar carga, se podría quizás constituir en una oferta difícil de rechazar. Fíjese que la mayoría de los puertos están manejados por navieras. Es decir, las concesiones son entregadas a las navieras. Entonces las navieras no van a implementar esa inversión a menos que tengan la carga necesaria. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? En la labor de los abogados, por ejemplo. Es decir, cuando vienen los inversionistas y dicen, yo quiero invertir en el Ecuador o hagamos un estudio para invertir en el Ecuador, y ahí van a salir varios detalles. Por ejemplo, la inflexibilidad laboral. Y ahí hay muchas oportunidades de mejora, como por ejemplo, que haya contratos a plazo fijo, que haya contratos por hora, que se incremente el número de meses para el contrato a prueba, por ejemplo, un contrato a prueba por 180 días. ¿Y por qué digo todo esto de aquí? Porque es trágico que nuestras personas migrantes que se van fuera del Ecuador van a trabajar por horas a otro lugar. Entonces, tenemos el peor de los dos mundos cuando pudiéramos tener esas personas que hemos formado aquí en el Ecuador, que se ha pagado impuestos
para la educación de esas personas de Ecuador, que se vayan esos talentos a ser aprovechados en países desarrollados. Y así una cantidad de cosas. Perú, por ejemplo, tiene muchos acuerdos comerciales y ahí vamos en un buen camino porque vamos suscribiendo acuerdos comerciales. Pero también Perú tiene seguridad jurídica, tiene instituciones fuertes. Y precisamente por eso, doctor, si además de todo lo que usted señala, le dicen al sector camaronero, por poner un ejemplo, que hoy tarda 35, 45 días en llegar al puerto de Shanghái, le dicen, ven acá, donde hay seguridad jurídica, hay más agilidad en los trámites aduaneros, hay más seguridad en las instalaciones portuarias, te ofrezco un costo más barato en el traslado y además llegas en 10 días menos. Entonces, ¿cómo decirle que no a una oferta de ese tipo? Sí, al final se reduce a eso, Lenin, a un tema de costos. O sea, yo pienso que los puertos de Ecuador siguen siendo un buen instrumento para ser utilizados, para salir y colocar nuestros productos en el mundo. Pero sí tenemos que tener en consideración que tenemos que empezar a trabajar también en temas de seguridad jurídica. ¿No? Hay temas tan extraños en la tramitomanía del Ecuador. Entonces hay una serie de cosas que evitan también el desarrollo por esta visión de trámites, de restricciones, que nos tienen situaciones como por ejemplo en la falta de seguridad energética. Y usted ha dicho que esto al final es un tema de costos, ¿no? De eventuales menores costos para los exportadores, menores costos en la manipulación de la carga, en el costo del flete, en el tiempo de traslado hacia el destino final. ¿Se puede ya tener un cálculo aproximado de qué tan más barato resultaría la operación desde Chancay versus los puertos nacionales? Yo he conversado con varios sectores relacionados al comercio exterior y en este momento, es decir, Chancay no se ve como una competencia más allá de que tenemos que hacer un análisis de mercado con los países que son competidores en la región y ver lo que están haciendo en el Perú. Pero la realidad es que en este momento no significa un cambio de los que participan en el mercado exterior ecuatoriano, importaciones y exportaciones, como para que se vayan a Chancay. Pero lo que sí tenemos que hacer es trabajar para que empiece un mayor flujo de carga en el Ecuador. Y eso se hace a través de la seguridad jurídica. Es decir, Perú no está creciendo en agricultura, en exportaciones de pesca, en exportaciones de todo tipo, porque sí, es porque están las condiciones dadas para que eso se produzca. Y eso es lo que tenemos que trabajar. No preocuparse, pero tampoco despreocuparse por esta mega infraestructura que se ha armado en el Perú. Exacto, verla como un ejemplo de oportunidades que se pueden producir para el Ecuador y el Ecuador está geográficamente bien ubicado para hacer negocios con todo el mundo. Tiene una serie de ventajas como el talento humano, los recursos naturales, el turismo, etcétera. Y tenemos que empezar a trabajar para, eso sí, fortalecer nuestro comercio exterior.